Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Después de estas merecidas vacaciones, pues vamos a iniciar un tema nuevo. El día de hoy vamos a ver lo que es la inteligencia, que viene muy aunado a lo que veníamos viendo, ¿no? En las clases anteriores respecto a lo que es el pensamiento crítico y lo que era la creatividad. En resumidas cuentas, pues lo que veíamos en esta parte del pensamiento crítico donde nosotros como docentes tenemos que primero desarrollar este pensamiento crítico y después ayudar al alumno, o nuestro objetivo es ese, ¿no? Ayudar al alumno a desarrollar lo que es este pensamiento crítico, ¿no? A partir de el análisis, de la introspección, de la reflexión a su mismo conocimiento, de cómo está aprendiendo, de hacerse preguntas, ¿no? O sea, es verdad lo que me está diciendo el docente, cómo puedo hacer, si hago esto, qué pasa, o sea, a través de preguntas el alumno va a desarrollar este pensamiento crítico, ¿bien? Entonces, es importante que nosotros estemos de cierta manera en clase cuestionándole a los chicos, ¿y por qué piensas que es así? ¿Y qué opinas de tu compañero, no? También esta parte de escuchar al otro, a las opiniones de los demás, de hacer conclusiones, nos van a ayudar a que el alumno desarrolle este pensamiento crítico y también el pensamiento creativo, que lo veníamos viendo. Entonces, bueno, pues les decía que viene muy de la mano con el tema que vamos a ver el día de hoy, que es la inteligencia. También veíamos que dentro del pensamiento crítico, algo muy importante y también de la creatividad era esta parte de solucionar problemas, ¿verdad? Entonces aquí en la inteligencia también lo vamos a ver. Si ustedes buscan en internet o donde alguna fuente confiable la definición de esta palabra, van a encontrar una variedad inmensa de definiciones, ¿no? Entonces aquí les puse una, ahorita vamos a ver algunas teorías sobre la inteligencia que se basan también en ciertas definiciones y al final pues vamos a hacer como una pequeña conclusión respecto a esto. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bien, dice, la inteligencia puede entenderse como la capacidad tanto de entender o de comprender como de resolver problemas, algo muy básico, ¿no? Hoy en día esta capacidad de resolucionar. Dice, el uso popular del término inteligencia resume generalmente capacidades mentales como la velocidad de procesamiento, la comprensión verbal, la agilidad lógica matemática, el agarre del pensamiento deductivo, la capacidad de la memoria de trabajo, ¿no? Son como ciertas habilidades que el alumno debe de desarrollar a través de la inteligencia, ¿no? Entonces, son habilidades que desde pequeñitos los niños van desarrollando. Una definición como concreta, nos dice que de acuerdo con Complan y Sodok, pueden definirse como la capacidad para asimilar conocimientos, recordar sucesos recientes o remotos, razonar lógicamente, ¿no? Como asertivamente, manipular conceptos, traducir lo abstracto a lo concreto y lo concreto a lo abstracto, analizar y sintetizar formas y enfrentarse con sentido y precisión a los problemas y prioridades importantes de una situación particular. Sobre todo esto, otra vez, ¿no? Nos encontramos esta parte de solucionar problemas, ¿bien? Entonces, es como lo van a encontrar en otras definiciones, a lo mejor con otras palabras, pero siempre va a venir esta parte, ¿no? La resolución de problemas. Es como también se define lo que es la inteligencia. Aquí, bueno, pues nos menciona que existen varios modelos y teorías sobre la inteligencia y ahorita es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son estas teorías sobre la inteligencia? Anteriormente, algunas personas entendía o creíamos que una persona inteligente pues inteligente era aquella que
que sacaba puro 10, ¿no? Entonces, con este pensamiento, pues fuimos creciendo muchos y entonces era el que más sabe, el que más sabe definir cierto concepto, lo que nos menciona aquí, ¿no? Que retiene más fácil la información y la puede reproducir al día siguiente y así, ¿no? Entonces, a partir de varios estudios, pues ha ido viendo que no nada más es eso la inteligencia, sino que existen una infinidad de inteligencias, ¿no? Entonces ahorita vamos a ahondar un poquito más a esto, sobre todo más adelante vamos a ver lo que son las inteligencias múltiples. Entonces, bueno, estas teorías que vamos a ver ahorita van sobre esto, ¿no? Donde no nada más es esta parte cognitiva la que determina qué tan inteligente eres. Vamos con la primera teoría que nos dice que es la teoría de la inteligencia general, propuesta por Charles Sperman a principios del siglo XX. Sugiere la existencia de una inteligencia general que subyace a todas las habilidades cognitivas específicas. Según esta teoría, algunas personas poseen una mayor capacidad general que otras, lo cual afecta su desempeño en todas las áreas de la cognición, ¿no? Como esta persona que retiene información, la sabe analizar, como esta persona muy erudita, se podría decir. Después viene la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que propuso la teoría de las inteligencias múltiples, que argumenta que la inteligencia no es un dominio unitario, sino que consiste en varias inteligencias independientes, incluyendo entre otras la lingüística verbal, esta persona que habla, ¿no? Que se le da mucho esta parte de hablar, de ganar con la palabra, no nada más con la palabra, sino que también a través de la escritura, de la redacción, que son como se les da pues esta parte, ¿no? Lógica matemática, espacial, musical, corporal, sinestésica, intrapersonal e interpersonal, ¿no? Estas personas también que son muy sociables, es parte de una inteligencia, ¿no? Que desarrolla habilidades sociales como la empatía, que tiene esta parte de socializar sin, ¿cómo se podrá decir? Que pues sí tienen esta capacidad de socializar con las personas sin como de cierta manera clavarse de, ay, va a ser mi mejor amigo, no, o sea, simplemente platican, entablan una conversación y listo, ¿no? Y así lo puede hacer con una infinidad de personas. Entonces, no cualquiera lo puede lograr, ¿no? Hay personas que dicen, ay, no, yo a fulanita no le hablo, no se me da mucho como que entablar tanta, conversación o cositas así, entonces es parte dentro de las inteligencias que Howard menciona. Nosotros habíamos visto que Vygotsky anteriormente, él dejaba la puerta abierta respecto a esta teoría, donde él mencionaba que las personas pues somos socialmente, aprendemos a través de los demás y que en un salón de clases o en algún lugar todos éramos buenos para algo y que dependiendo de a quién pusieran al frente podría enseñarnos algo diferente, ¿no? Entonces Vygotsky se quedó hasta ahí y ya lo desarrolló más adelante Harvard. Dice, esta teoría amplía la concepción de la inteligencia más allá de las habilidades tradicionalmente valoradas en el ámbito escolar, ¿no? Como más allá de lo cognitivo, como, ay, esta parte de ser tan erudito, de tener la información, de ser como un diccionario, sino que va más allá de este desarrollo personal también. Y bueno, la siguiente es la teoría de la inteligencia emocional, popularizada por Daniel Goleman. Enfatiza la importancia de las habilidades emocionales y sociales como componentes cruciales de la inteligencia. La inteligencia emocional incluye la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones, comprender y responder adecuadamente a las emociones de los demás y desarrollar habilidades de relación interpersonal afectivas. Entonces, bueno, esta teoría, de hecho, por ahí está su libro de este autor de la inteligencia emocional, creo que es una hoy en día de las más importantes, ¿no? Las cuales debemos de conocer y
que como docentes también debemos de no solamente conocer, sino desarrollarla, ya que nosotros todo el tiempo estamos en relación con otras personas, estamos socializando, vas a socializar o tienes que empatizar también con personitas o personas, en este caso ya sean padres de familia o maestros, que a lo mejor no te caen bien, pero pues vas a trabajar con esas personas, ¿no? Y tienes que dar el ejemplo a tus alumnos de esto. Entonces, también va a haber alumnitos que no, y por más que sean niños y lo que ustedes quieran, a lo mejor no tienen como ay, esa chispa o no tienes ese clic con esa personita, y entonces, ¿cómo vas a ser empático con esta persona, ¿no? Con este niño, esta niña. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta inteligencia emocional, que sepamos controlar nuestras emociones, elegir nuestras batallas, trabajar las emociones. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que ninguna emoción es mala. Ninguna. Yo les digo mucho a mis alumnos, ¿no? O sea, de repente, te enojaste y está mal, sentiste envidia y está mal. Pues no, no, porque es una emoción, ¿no? No puedes decir, ay, viene esta emoción, le cierro la puerta y no entra. Aquí lo importante es saber manejar la emoción, reconocerla. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Primero con nosotros mismos para poder después enseñarle a nuestros alumnos. Entonces aquí lo importante es esto, que reconozcamos la emoción, que reconozcamos de dónde viene, y que después determinemos qué vamos a hacer con la emoción, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo la voy a sacar? ¿Cómo la voy a expresar? Entonces, esto es como muy importante y es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los chicos, sino antes también haberlo ya trabajado. Entonces, esto es importante. Yo les comento hace como unos, no sé, 3, 4 años, fui a un taller de educación emocional y fui porque en ese entonces se abría, el sistema educativo había abierto esta materia, ¿no? De educación socioemocional. Bueno, pues deja voy, me capacito y así. Yo iba con otra idea de cómo iba a ser el taller. El caso es de que el taller, yo pensé que nos iban a decir cómo trabajarlo con los niños y chalala, ¿no? Entonces, no, eran las emociones, o sea, trabajarlas con nosotros mismos, ¿no? Así esto como muy fuerte. Y entonces yo me acuerdo que yo decía, había maestras, la mayoría éramos maestros y había maestros que lloraban, que estaban como llenos de rencor, llenos de, pues a lo mejor traumas, cositas así que yo decía, yo me quedé impactada porque decía, estas personas están educando niños, o sea, con resentimientos, con odios, con traumas muy, muy, fuertes y no lo trabajan y todo lo traen. Entonces, imagínate cómo trabajan día con día con los niños, ¿no? Entonces, ahí yo me quedé súper sorprendida y ahí me di cuenta, ¿no? Que como nosotros como docentes, o ya fuera como docentes, como personas, es importante trabajar esta parte emocional, ¿no? No reprimirnos, no, ay, es que yo soy fuerte, esto no. Trabaja tus emociones, si necesitas, sabes, sientes, presientes que tienes que ir al psicólogo, ve, hazlo, ¿no? Hoy en día está como, no de moda, pero ya hay esta mente abierta de, ok, vas con el psicólogo, sí, mira esto y el otro, entonces ya no se juzga tanto como anteriormente se hacía, ¿no? O sea, ay, el psicólogo es para locos y así. Entonces, sobre todo más por cómo nosotros nos desarrollamos laboralmente, ¿no? Que todo el tiempo estamos con personas. Va a llegar fulanita y un día te salude y al día siguiente no, y que pues que no te afecte eso, ¿no? O los niños, de repente que lleguen y te cuenten cosas que dices, santo Dios, o sea, ¿qué le digo? ¿Cómo lo consuelo? ¿Qué palabras utilizo? Y que te pueden afectar emocionalmente, ¿no? O tú, ¿no? Simplemente tu vida personal, hay un suceso, es muy fuerte y cómo te va a afectar, cómo lo vas a controlar
dentro de tu salón de clases. Entonces, es importante esta parte, ¿no? De gestionar nuestras propias emociones, de comprender, de responder adecuadamente a las emociones, de trabajarlas, ¿no? Ok, a ver, estoy triste, estoy enojado, estoy estresado, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué ya no puedo hacer? O sea, ¿no? Entonces, esto es importante en este sentido. Y ahorita en lo que es el sistema educativo, ya no se lleva como tal la materia de socioemocional. Por ahí en ética, naturaleza y sociedades, se habla de ciertos temas importantes respecto a las emociones, pero ya no tan palpable como el ciclo pasado, pues como anteriormente se trabajaba, entonces ya se iba como por encimita. Pero sí es importante, o sea, de repente vas a tener situaciones donde tienes que trabajar con las emociones, donde tienes que controlar tus emociones, entonces es importante, ¿no? Si tienen la oportunidad de leer el libro, de checar más al respecto de esta parte emocional, de ustedes mismos, así haciendo una introspección y decir, creo que sí necesito ir al psicólogo, necesito terapia o algo, háganlo, o sea, nadie los tiene ni nadie los va a juzgar, ¿no? Entonces, den ese paso como futuros docentes. Y, ¿qué otra cosa les iba a decir? Y también ya para terminar esta parte de lo emocional, dentro de los factores del aprendizaje que hay aquí, también bueno, está el factor cognitivo, el factor ambiental y el factor emocional. Aquí dentro de estos factores, más adelante lo van a ver, nos dice que la educación o el aprendizaje es 100% emocional. Si algo te motiva, si algo te gusta, pues más rápido lo vas a comprender, ¿no? O a la escuela vas a ir más motivado, más contento, tu salón de clases también va a dar mejores resultados a partir de esta parte emocional. Entonces, por ahí también hay un video que se llama alfabetización emocional, que lo hace Recrea, nos salió hace mucho, hace como un año, año y medio, y ahí nos habla, ¿no? De la importancia de las emociones, qué emociones se trabaja en cada grado escolar, o se deben de trabajar o enfatizar un poquito más en cada ciclo escolar, y pues cómo ir motivando al alumno, ¿no? Y cómo a partir de la emoción el niño puede aprender. Entonces, es algo que debemos de trabajar un poquito más. La siguiente teoría es la teoría del procesamiento de la información. Esta se enfoca en cómo las personas perciben, analizan, almacenan y recuperan información. Esta aproximación investiga los procesos cognitivos subyacentes de la inteligencia, como la memoria, la atención y la velocidad del procesamiento. Entonces, aquí prácticamente hablamos de toda esta parte cognitiva, ¿no? Del aprendizaje, cómo el cerebro procesa la información, la guarda, la resetea, la utiliza cuando la debe de utilizar. Entonces, esta teoría nos habla de eso, que va muy de la mano, un poquito de la mano de la neuroeducación, que también es esta ciencia que estudia el cerebro, ¿no? Estudia cómo es que aprende el cerebro. La siguiente teoría es teoría triárquica de la inteligencia, propuesta por Robert Sternberg. Sugiere que la inteligencia comprende tres aspectos fundamentales. El primero, analítico, creativo y práctico. Según Sternberg, una persona inteligente no solo es buena analizando problemas y generando soluciones, o sea, no nada más va a resolver el problema, ¿no? Dice que a esto se refiere a la inteligencia analítica, sino que también es la capacidad de pensar de manera creativa y en habilidad de aplicar el conocimiento de manera efectiva en los contextos reales, ¿no? Que aquí sería inteligencia práctica. Entonces, a través de estos tres factores se establece o se entiende que es una persona inteligente o que está actuando inteligentemente, ¿no? Cada una de estas teorías aporta una perspectiva diferente sobre qué constituye la inteligencia.
reflejando la complejidad de este constructo. A medida que la investigación continúa, es probable que nuestra comprensión de inteligencia se expanda y se refine aún más, ¿no? De la idea que nosotros a lo mejor al principio podíamos haber tenido de qué era inteligencia, ¿no? Yo les mencionaba que al principio que si ustedes buscaban alguna definición o varias definiciones respecto a lo que es la inteligencia, se van a encontrar un sinfín de definiciones y que algo que iban a encontrar, algo muy marcado que iban a encontrar dentro de estas definiciones era esta parte de resolución de problemas o adquisición de habilidades, destrezas. Es algo que siempre va a estar ahí como marcado a lo mejor de diferentes palabras, pero siempre va a venir en las definiciones, ¿no? Entonces, bueno, abarcando una gama más amplia de habilidades y procesos cognitivos, ¿no? Como el análisis, sintetizar, reflexionar y todo esto. Bien, ya viendo la definición, las teorías que existen respecto a lo que es la inteligencia, nos podemos dar cuenta que no nada más es esta parte, ¿no? De esta parte cognitiva. Entonces, bien, podemos tener chicos que tienen como todas sus áreas cubiertas, que emocional, cognitiva, socialmente, se les da, ¿no? Tienen 10 en todo. Entonces, son personas muy inteligentes. A lo mejor vamos a tener chicos que van a ser cognitivamente muy buenos, pero socialmente no tan buenos o emocionalmente no tan buenos, ¿no? O chicos socialmente muy buenos, sus habilidades sociales de relacionarse y todo eso, pero cognitivamente, ay, les cuesta un poquito. Aquí nuestro objetivo como docentes y el objetivo de la educación es que sea una educación humanizada y que nosotros ayudemos a desarrollar todas estas habilidades a los chicos, tanto cognitivamente, socialmente y emocionalmente, que ellos tengan todas estas habilidades, ¿no? Entonces, este es nuestro trabajo y no nada más nuestro trabajo para con ellos, sino para nosotros también, ¿no? Antes de ayudar y de desarrollar y hablarles a los chicos respecto a esto y tienen que ser más sociables y primero lo tenemos que trabajar con nosotros mismos. Primero tenemos que simpatizar, primero tenemos que ser tolerantes, o sea, toda esta parte de emocional, de ser sociables y cognitiva, la tenemos que trabajar primero con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué parte cognitiva vamos a trabajar? ¿Cómo aprendo? ¿Cuál es mi estilo de aprendizaje? Detectar, ¿no? Yo aprendo mejor haciendo esto, tengo estas estrategias de aprendizaje, ¿no? Como aprendizaje autónomo. Como yo lo aplico, y así tú vas a enseñar también a tu alumno a ser autodidacta. Emocionalmente igual, ¿no? Cómo hacerlo, cómo manejar las emociones, otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, las manualidades o esta parte de la creatividad, también yo desarrollarla, ¿no? Porque de repente, ay, no, yo no soy bueno para eso, ¿no? Entonces, de dejarnos de esa parte o dejarlo de lado de yo no puedo, yo no soy bueno, sino que, ok, vamos a hacerlo, vamos a mejorar, vamos viendo, ¿no? Irnos poniendo metas o ciertos retos para ir logrando adquirir, sobre todo, nuevas habilidades, cosa que tenemos que hacer con nuestros alumnos. Y bueno, algunas características de lo que es la inteligencia, ¿no? ¿Qué características tiene que tener aquella persona que es inteligente? Dice, así como es difícil definir universalmente la inteligencia, resulta difícil dar a conocer características universales. En principio se espera de ella que cumpla con las siguientes funciones, ¿no? Anticipar. En base a lo aprendido y a las variables del entorno, la inteligencia busca anticipar a lo que podría ocurrir o tomar las medidas pertinentes para protegernos, asegurarnos y darnos la ventaja de alguna situación. Entonces, esta es una parte que tenemos que desarrollar, ¿no? O ayudar a desarrollar al alumno donde se anticipe, ¿no? Sobre todo esta parte de protegernos, de evitar el peligro.
Siguiente característica es construir. La inteligencia construye las estructuras del pensamiento que la memoria almacenará de modo tal que nos permita volver a ellas, ¿no? Las experiencias para reaccionar ante situaciones futuras. Aquellas experiencias que nos dejaron cierto aprendizaje, cierto de que, no, pues, no sé, de chiquitito, ¿no? O sea, está la pistola de silicón, la toman y se queman. Entonces, esa experiencia se guarda en su memoria y cada vez que ellos ven, sobre todo pasa mucho con los niños, ven que está una pistola de silicón, saben, ¿no? Recuerdan, ¿no? Esto no lo debo de tocar, entonces hasta le hacen así, ¿no? Es como un ejemplo que podríamos considerar. Y la siguiente característica es comunicar. La inteligencia también se encarga del área comunicativa formando símbolos y lenguajes propios que nos permite representarnos el mundo real en su ausencia, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicarnos? Aquí nos dice formando símbolos y lenguajes propios, ¿no? Esta forma de yo cómo logro comunicarme, a lo mejor, obviamente, dices, ay, pues la comunicación es verbal, ¿no? Pero a lo mejor no, yo no soy muy buena para comunicarme verbalmente, pero tal vez de manera escrita sí puedo. O esta parte del lenguaje corporal, ¿no? A lo mejor hay personas que son como demasiado, que no tienen como tantas expresiones y son como muy y no, pues no se expresan, ¿no? O sea, su lenguaje corporal a lo mejor es muy corto, muy escueto, se podría decir. Entonces, hay personas que no te comunican nada, que a veces hablas con ellos, oye, mire, que esto, el otro, y no te dice nada, ¿no? Ok, está bien, ¿no? Y no sonríen, no te dan información respecto a su lenguaje corporal. Entonces, tenemos que saber esta parte. O a lo mejor soy muy gestual, comunico de más o comunico cosas que no quiero comunicar con mis gestos, ¿no? Entonces aprender a controlar como estos gestos o tanto movimiento para no comunicar cosas equivocadas. Entonces, aquí dentro de esta como inteligencia o esta característica que vemos dentro de la inteligencia, es importante que ustedes vean cómo se comunican mejor verbalmente, escrito, por medio de los escritos, o que necesiten controlar esta parte gesticular de su lenguaje corporal, si necesitan mejorar, si necesitan ser más limitantes respecto a eso, entonces para poder llegar a esta parte, ¿no? Bien, ¿no? Comunicar lo que realmente queremos dar, ¿no? A conocer el mensaje. Siguiente característica es descifrar. Una persona inteligente debería tener más fácil la comprensión deductiva de sistemas ideados por terceros, lo cual en principio permitirá resolver enigmas, descifrar códigos, hallar respuestas y resolver problemas. Aquí, esta parte de descifrar lo vamos a ir desarrollando a partir de que nosotros invitemos al alumno que vaya deduciendo, ¿no? Oigan, ¿de qué creen que se trata esto? O miren, leamos este título y de a partir del título, ¿qué creen que va a tratar? ¿Cuál crees que sea el final? O leer un cuento y no contar el final y que vayan deduciendo, ¿no? Esta característica, ¿no? Con ciertas actividades como las que mencioné, podemos ir ayudando a desarrollar esta característica con los niños, ¿no? O habilidad, de cierta manera. Establecer relaciones. La casualidad, la consecuencia, los diversos tipos de relaciones que podemos establecer entre una realidad y otra son el terreno de acción de la inteligencia, ¿no? Entonces, esta parte de relacionarse con otras personas, de tener como estas habilidades sociales,
con dentro de la sociedad o dentro de su entorno, pues es importante, ¿no? De repente hay personas que de cierta manera dicen, no, no, yo no soy muy social, y se cohiben más. Tampoco queremos que, ay, no, no, súper, no, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué, pero que puedan entablar, ¿no? Que no sean tan, um, ¿cómo les puedo decir? Pues tan introvertidas, ¿no? O sea, que puedan, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, y empezar a entablar una plática o continuar con un tema de conversación sin ser, ¿no? Como a lo mejor a otras personas se les da más esto y contar chistes y hacer bromas y chalala, y a lo mejor hay personas que no, pero podemos ir intentando, ¿no? Con entablar algún tema de conversación, algo más tranquilo y que no todo el tiempo así, "Ay, pues espero que la otra persona hable, también esta parte de la empatía entra mucho ahí, ¿no? De entender al otro. Luego hay muchas situaciones dentro de la sociedad o dentro de las relaciones porque no somos empáticos, porque solamente nos preocupamos por nosotros mismos nada más me preocupo por mi enojo, me preocupo por mi estrés, me preocupo por mis tiempos, pero no me pongo a pensar por el otro, ¿no? O sea, pues a lo mejor a él también se le hizo tarde, a lo mejor esta otra persona también está cansada, o sea, no nos ponemos a pensar en la otra persona. Entonces, dentro de las habilidades sociales que tenemos que desarrollar es esta parte también, ¿no? O sea, no nada más eres tú, te torció los ojos, a lo mejor ni te vio, ni fue por lo que dijiste, a lo mejor estaba pensando, ¿no? En otra cosa. Entonces, esta parte también tenemos que ayudar a desarrollar a los chicos. Y si no lo hacemos, si no los ayudamos, si no les damos las herramientas para esto, después se pueden traer problemas, ¿no? Sobre todo con los chicos que están en este proceso de dar el paso a la adolescencia, están en etapas muy vulnerables, donde pueden estar, les pueden hacer una broma y jajajaja, y al día siguiente les hacen la misma broma y no, hombre, ¿no? O sea, se les acabó el mundo, la vida y todo. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber cómo ayudarles, ¿no? Cómo desarrollar ciertas habilidades sociales, cómo, alto, ¿no? A ver, analiza la situación, vamos a poner una solución, vamos entendiéndonos, ¿no? ¿Qué sentiste tú? ¿Qué sintió la otra persona? Y ser un poquito más empático con la persona con la que a lo mejor pudieran tener el conflicto o el disgusto, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo en los grados de quinto y sexto, donde sí tienes que trabajar esta parte, ¿no? Y pues, como les comentaba, ¿no? O sea, trabajar mucho lo que son las emociones, mucho, mucho. Bien, vamos con el siguiente subtema que es el desarrollo de la inteligencia. Entonces, bueno, ya vimos algunas teorías, ya vimos una definición como de cierta manera como más concreta, ya vimos algunas características o algunas habilidades que se tienen que desarrollar para la inteligencia, ¿no? Ahora vamos con el desarrollo de esta. ¿Cómo la desarrollamos? ¿A partir de qué, cómo o en qué situaciones se desarrolla? Bien, el desarrollo de la inteligencia humana es estudiado por la pedagogía en base a diversos factores determinantes de su progresivo crecimiento, como son factores genéticos. Aquí, dentro de esto, pues nos menciona que hay cosas, sobre todo esta parte de la inteligencia que se puede heredar, ¿no? Entonces dice, propensiones hereditarias y facilidades innatas hacia algún tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, no sé, de repente mamá es muy buena bailando y pues el hijo también, ¿no? Está hablando respecto a las inteligencias múltiples, donde pues ciertas habilidades también los niños pueden ir heredando. O esta parte cognitiva que también se puede heredar a los hijos. Otra son los factores ambientales. Bueno, antes de continuar, no es como
una ley, ¿ok? O sea, de repente es una mezcla de todo, ¿no? Esta parte de desarrollo de la inteligencia. A lo mejor de repente, ay, no, pero pues mi papá era muy listo y yo no lo soy, y así. Bueno, también tiene que ver tu ambiente, ¿no? O esta parte de que si te presionaban mucho, a lo mejor te generaba miedo, lejos de motivación, y entonces no hacía que comprendieras ciertas cosas o que te frustraras si no pudieras lograr ciertos retos, ¿no? O comprender mejor no sé, lo que te fueran a enseñar. Entonces, no es como una ley, ¿sí? Esta parte, ¿no? Tiene que ver, es una parte de todo, ¿no? Lo que es el desarrollo de la inteligencia. Entonces, bueno, dentro de los factores están los factores genéticos, los factores ambientales, que son elementos vitales en el crecimiento del individuo, sobre todo en sus etapas tempranas, como son la nutrición, el entorno familiar adecuado, el acceso a la educación formal y la motivación hacia el aprendizaje. Generalmente se acepta que como característica resaltante, la inteligencia comienza a manifestarse a edades tempranas, aunque no exista un margen seguro para diagnosticarla, ni factores universales para medirla. Muchos absolutos genios en sus respectivas áreas profesionales a lo largo de la historia fueron despreciados por en su juventud por el sistema escolar, dado que no encajaban en ideal de inteligencia de la época. Muchos se los tuvo de niños por infradotados. Esta parte de aquí ambiental tiene mucho que ver, ¿no? Este factor creo que es uno de los más importantes que tenemos que rescatar, el ambiente, el entorno familiar, la educación, la motivación